presidente corrupto, traidor e indecente se ha trincherado en el Palacio de la Moncloa y está dispuesto a volar lo que queda del Estado de Derecho en España con la única intención de evitar su juicio y de evitar la cárcel junto a sus cómplices. Y por ello mi deber hoy es alertar a todos los españoles y advertir de que las nuevas jugadas de Pedro Sánchez, de ahora en adelante, con el objetivo de permanecer en el poder, son una amenaza para la nación, para la democracia, para la libertad, para la prosperidad y para la imagen internacional de España. Hemos dicho muchas veces que lo peor de Sánchez está por llegar y lo seguimos manteniendo. Pero ahora que también llega lo peor para él, queremos advertir de que eso le convierte en todavía mucho más peligroso para la convivencia y para el Estado de Derecho. Hemos escuchado nítidamente esta semana, y eso nos permite afirmar lo anterior, a los cómplices golpistas y terroristas de Pedro Sánchez. Hemos escuchado a Arnaldo Otegi y a Gabriel Rufián, y claramente están dispuestos a aprovechar la ocasión, a aprovechar la corrupción de la mafia socialista para obtener la máxima ventaja y para obtener rédito político atacando la unidad nacional. Sabemos que precisamente como consecuencia de la corrupción socialista, la unidad nacional, por la vía de los refrendos del derecho de autodeterminación y de la superación del régimen de 78 para llegar a un Estado plurinacional, es el objetivo de los cómplices de investidura de Sánchez. Lo han expresado claramente. No están mintiendo a nadie como sí lo hace Pedro Sánchez. Y sabemos que ese es el mayor riesgo y que la legislatura solo llegará a término con cesiones de este tipo. Y por eso nosotros queremos apelar a la sociedad civil y a quienes tenemos el deber de ejercer la oposición, porque la sociedad civil y quienes ejercemos la oposición en España tenemos el deber de permanecer alerta y tenemos el deber de proteger a los jueces, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las instituciones que están haciendo su trabajo frente a una estructura de corrupción. Y señalo una estructura de corrupción porque es absolutamente imposible que el nivel de corrupción del Partido Socialista haya llegado hasta donde lo ha hecho, hasta los extremos a los que ha llegado, si solo fuese la corrupción de un partido. Hay también instituciones, empresarios y medios que colaboran con ellos, que colaboran con esa estructura de corrupción. Hay sindicatos que colaboran con esa estructura de corrupción. Es impresionante. Por ejemplo, el apoyo a la corrupción de UGT y comisiones obreras, cuando las principales víctimas de este robo son los trabajadores, cuando las principales víctimas de este robo de la mafia socialista son las personas que no llegan a final de mes o las personas que no tienen capacidad para acceder a una vivienda en España. Por lo tanto, no estamos ante sindicatos, estamos ante la banda de la porra de la mafia socialista. Y por eso quiero decir que ante esta situación presidida por la mentira, por la traición y por la corrupción, la inacción no es el remedio. Y quiero decir también que la parálisis nos conduce a la tiranía. Y quiero decir que las falsas expectativas que propagan algunos en el sentido de que el gobierno caerá por su propio peso, no solo generarán frustración, sino que se han convertido en un acto de complicidad ante una situación absolutamente inaceptable. En consecuencia, desde Vox queremos reiterar, en primer lugar, que mantenemos la mano tendida a los diputados que quieran desmarcarse de la corrupción de unos y de otros y que no soporten esta parálisis política en el Congreso de los Diputados. Y, por lo tanto, que nos sirve cualquier fórmula para la moción de censura, con cualquier candidato dispuesto a convocar elecciones y, por supuesto, cualquier fórmula planteada por la sociedad civil como las que hemos escuchado esta semana pasada. Quiero decir también que mantenemos la exigencia de formar un cordón sanitario contra la corrupción e impulsarlo desde Europa. Pero hoy el mayor obstáculo para esta propuesta es el pacto férreo entre populares y socialistas en las instituciones europeas, que se ha convertido en la principal asistencia a Pedro Sánchez. Y por ello quiero insistir también en hacer un llamamiento a todas las instituciones para que no colaboren con un gobierno corrupto, ilegítimo e ilegal. Un gobierno y una mayoría parlamentaria que durante este tiempo ha aprobado una rebaja de las penas de robo para los políticos, es decir, de la malversación, y una amnistía e indultos para los ladrones golpistas. Y este acuerdo ha sido armado precisamente por un ladrón, que tendrá que declarar dentro de pocos días en el Tribunal Supremo. En consecuencia,
creo que los magistrados decentes del Tribunal Constitucional no deberían participar en el pleno que trate sobre el recurso de la ley de amnistía, porque no se puede dar sensación de normalidad. No podemos darla a los ciudadanos, no puede darla a la oposición y no pueden darla los magistrados del Tribunal Constitucional. Si esos magistrados decidieran no participar en esos plenos, Conde Pumpido, el hombre de Sánchez y el hombre de Zapatero, votado en ese tribunal por el Partido Popular, por cierto, no podría validar la ley golpista de la amnistía. Concluyo reiterando una idea que hemos dicho muchas veces. Lo peor de Sánchez está por llegar, pero esto no nos debe llevar al pesimismo, porque hay una esperanza. Lo peor para Sánchez también está por llegar. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Aquí, señor Abascal. Buenos días. Muy buenos días. Las últimas informaciones sobre la trama de corrupción que afecta al PSOE apuntan al Partido Socialista Navarro y al Gobierno de María Chivite. Del mismo modo que están ustedes presionando para que se presente una moción de censura a nivel nacional, ¿lo harán para que se presente una a nivel regional? Por supuesto, nosotros estamos absolutamente abiertos a censurar a cualquier cargo de la mafia socialista en cualquier institución que esté envuelto en asuntos de corrupción. Pero yo creo que lo que estamos viendo, tanto con el Partido Socialista de Navarra y la señora Chivite y su entorno, como con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el señor Illa y el caso de las mascarillas, como lo que estamos viendo en torno al presidente del Gobierno, a su familia y a su gente de estrecha confianza, solo indican una estructura de corrupción que afecta a todo el Partido Socialista. Hola, señora Abascal. Quiero preguntarle por esa moción de censura, si ha habido contactos con el Partido Popular en las últimas horas o un poco de mejor sintonía entre los grupos parlamentarios, entre el de Vox y el del Partido Socialista. También sobre unas palabras suyas de ahora de la rueda de prensa, llama a los magistrados del Constitucional a que no participen en esa valoración de la amnistía. Les llama una especie de insurrección o algo así. No sé si nos puede dar algún detalle más sobre esta idea. Y también, en último lugar, sobre el bombardeo de Donald Trump de instalaciones nucleares, del gobierno de Israel de instalaciones nucleares iraníes, si apoya eso y sobre todo la fórmula que empleó el presidente Donald Trump de no pasar por el Congreso, esa idea que apoya ese bombardeo de Israel de las bases iraníes. Se apoya que Donald Trump no pasase esa idea por el gobierno. Bueno, no sé si... Sí. Yo no sé, no conozco la legislación americana, si ha de pasar por el Congreso, pero imagino que cuando uno va a bombardear instalaciones nucleares no lo hace avisando y votándolo en el Parlamento. Pero vamos, yo no soy un estratega militar. Yo lo que quiero decir es que a mí me tranquiliza mucho que una teocracia terrorista que está destruyendo Oriente Medio no tenga armamento nuclear. Hay gente a la que eso no le preocupa. Incluso hay gente a la que le debe parecer bien, probablemente a los socios de Pedro Sánchez. Pero mi posición es clara. Yo no quiero que una teocracia terrorista tenga armamento nuclear. Estoy mucho más tranquilo si no lo tiene. Y por lo tanto mi posición no es la posición conjunta del señor Sánchez y del señor Feijóo, que han llamado a la desescalada de todas las partes. Creo que no se puede hablar de todas las partes cuando hay un Estado terrorista que está atacando a otro Estado en 7 frentes, está financiando al terrorismo y que pretende hacerlo desaparecer. Y eso no se puede perder de vista. En cuanto a mi propuesta a los magistrados del Constitucional, no es ninguna insurrección. Yo creo que la insurrección está en el Gobierno de España. Creo que el golpe de Estado institucional, no lo digo hoy, lo he dicho muchas veces en estas comparecencias, viene de quien está sentado en el Palacio de la Moncloa. He dicho en muchas ocasiones que el golpe de Estado separatista en Cataluña se ha trasladado a las instituciones nacionales y, por lo tanto, lo que planteamos es que esos magistrados no asistan a esos plenos y que, por lo tanto, no haya quórum para poder tomar esas decisiones. Y estamos pidiendo una estrategia de bloqueo del Tribunal Constitucional que impida esa sentencia de Conde Pumpido, una sentencia política, una sentencia hecha al dictado de Pedro Sánchez y de Zapatero, como otras tantas que se han hecho anteriormente. Ese es nuestro planteamiento. La insurrección es la del Gobierno de España. En cuanto a nuestra sintonía con el Partido Popular, nuestra relación con el Partido Popular, no tengo novedades. Tampoco tengo novedades respecto a la relación de Partido Popular y Partido Socialista. Sigue siendo la misma en Europa.
Estamos pidiendo la ruptura de esos acuerdos. Estamos pidiendo que el Partido Popular Europeo se involucre en arrinconar a Pedro Sánchez, a su corrupción, a su traición y a sus mentiras. No lo vemos por ningún lado. Dicho lo cual, nosotros hacemos una oferta a todos los diputados y la hacemos en público. La respuesta del Partido Popular ha sido en público también, pero los diputados tienen sus escaños y nosotros vamos a seguir tendiendo la mano a cualquier diputado que se preste a la presentación de una moción de censura. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ayer Pedro Sánchez anunció que España ha alcanzado un acuerdo con la OTAN para mantener el gasto de defensa en torno al 2,1% del PIB en lugar del 5% inicialmente propuesto. ¿Qué opinión tiene usted, ustedes, sobre este acuerdo y cómo valoran las presiones y existencias de la OTAN para incrementar el gasto en defensa? Bueno, yo niego la mayor. Yo no me atrevo a hablar de acuerdo. Conocemos una carta que es susceptible de distintas interpretaciones y yo creo que tenemos que esperar para tener más información y para saber qué es lo que se va a decidir en las reuniones de la OTAN. Dicho lo cual, yo quiero manifestar mi preocupación porque los españoles en estos momentos tienen que padecer a un presidente del gobierno que entra a una rueda de prensa y en vez de dirigirse a la Cámara para hablar a los españoles, hace como que habla a unos periodistas inexistentes. Estamos ante un presidente del gobierno que se maquilla para dar pena. Es decir, estamos ante un presidente del gobierno que en estos momentos parece que merece más una camisa de fuerza que el sillón en el que puede sentarse y tomar decisiones. Creo que todo lo que rodea en estos momentos a las decisiones y al modo en el que las ejecuta al presidente del gobierno es extraordinariamente preocupante para los españoles. Por otro lado, insistiendo en que no tenemos realmente mucha información de cuál es ese supuesto acuerdo, si es que es un acuerdo, lo que sí creo que podemos afirmar con rotundidad es que no se ha escuchado hablar nada de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Nosotros somos partidarios del aumento del gasto militar, pero encaminado a nuestra propia defensa y a nuestros propios intereses. Somos partidarios de que España haga un esfuerzo para estar protegida, lo necesitamos en muchos terrenos, pero lo necesitamos especialmente cuando nos referimos a la España no peninsular, a esa España que está a merced de quienes quieren destruirla, de quienes quieren invadirla, de quienes piensan que tanto las Islas Canarias como Ceuta y Melilla no son territorio español. Hoy mismo hay quejas de instituciones marroquíes por la presencia de la princesa Leonor, precisamente en tierras africanas españolas. Y por lo tanto creo que cuando falta eso, esa referencia a esas tierras en cualquier tipo de acuerdo de la OTAN, el acuerdo está cojo para los intereses españoles. Hola, buenas tardes. Buenas La tardes. semana pasada conocimos la ponencia política que va a aprobar el PP en su Congreso. En ella se abre la puerta a pactar con Vox a nivel de todas las instituciones y además presenta unos postulados, por ejemplo, en materia de inmigración, que se acercan más a los que defienden ustedes. No sé si podría hacernos una valoración y en qué punto creen que deja esto de cara a futuros pactos con el Partido Popular. Gracias. Bueno, está muy bien que pongan por escrito que se abren a pactar con Vox. Lo cierto es que ya lo han hecho, ¿no? El problema es que no ponen por escrito que se niegan a pactar con el Partido Socialista. Y yo creo que eso es algo que puede pasar, como ha pasado en el resto de Europa. En el resto de Europa hay lugares donde nuestros aliados soberanistas y patriotas han ganado las elecciones, otros lugares donde no las han ganado pero han tenido una fuerza extraordinaria y se podría formar una mayoría alternativa, y los socios del señor Feijóo han decidido pactar con los socialistas, igual que en el Parlamento Europeo, donde hay una mayoría parlamentaria entre Partido Popular, organizaciones conservadoras y Patriots. Y esa mayoría ha sido absolutamente desechada por el Partido Popular, que ha preferido una mayoría con el Partido Socialista. Entonces, no sé por qué nos tenemos que creer que el Partido Popular, a la hora de la verdad, no va a preferir un acuerdo con el Partido Socialista. Hace 2 años, en las elecciones, el señor Feijóo, esto lo dijo claramente, pero yo he tenido que reiterarlo y recordarlo por activa y por pasiva, durante el debate electoral le ofreció una cantidad enorme de pactos al señor Sánchez, pero el otro día, después del apagón, volvió a ofrecerle un pacto energético al presidente del gobierno. Hasta que nosotros no veamos que el Partido Popular rompe amarras con el Partido Socialista, pues no nos podremos fiar, francamente. En cuanto a lo que diga el Partido Popular en las ponencias, pues tengo que decir, sin ánimo de ofender, pues que lo ponemos en tela de juicio. Porque hemos visto los programas electorales del Partido Popular cuando el señor Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta y le hemos visto incumplirlos punto por punto. Pero absolutamente todo. Por lo tanto,
a nosotros nos gustan los hechos. Hemos visto al Partido Popular cómo actuó en las regiones cuando gobernamos con ellos, cómo le cuesta hacer cosas que de verdad den satisfacción a la inmensa mayoría de los españoles, creo, del electorado de Vox, del electorado del Partido Popular y probablemente de otros, en el sentido de rebajar subvenciones a sindicatos y patronal o de eliminar leyes liberticidas como las leyes de memoria histórica, y en cuanto Vox desaparece de esos gobiernos, inmediatamente vuelven a hacer lo que hacían junto con los socialistas. Por lo tanto, todo mi escepticismo, pero no es un escepticismo interesado, es que está basado en datos, igual que está basado también en las actuaciones de los socios del señor Feijóo en Europa, como el canciller alemán, que durante las elecciones dijo exactamente el mismo planteamiento que Alternativa por Alemania, diciendo que cerrarían las fronteras y expulsarían a cualquiera que entrase ilegalmente. 2 días después de los resultados, dijo literalmente: todos hemos dicho en campaña que estamos dispuestos a cerrar las fronteras y a devolver a los ilegales, pero ninguno estamos de acuerdo con ello. No puedo decir más. Hay gente que lamentablemente lo cree, pero tenemos el deber de advertirles. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es engañada o que es estafada, pero nosotros tenemos un deber con la verdad y vamos a ejercerlo. Muchas gracias, muy amables.